Oh, you. Bullshit. 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 2, Ready. 1. Bullshit. En general, no sé si soy buena para las metáforas, Ok, pero esta, la tienes. que además se salió de la nada, ella estaba diciendo no, porque sabes que yo estoy en un momento en el que si algo me hace mal, lo suelto. Ok. Y estaba hablando de los vínculos. Lo cual en líneas generales a mí me parece súper respetable, ¿no? Como si algo no te hace bien y sentís que no te enriquece o lo que sea, lo soltás, suena razonable. Hasta ahí. Ahora, como en general a mí me interesan mucho los temas de gestión, pensaba, bueno, ¿qué pasa si trasladas eso a un ámbito laboral? ¿Uno puede renunciar en cada situación en la que se siente molesto por algo? Claramente no. No. Entonces le digo, bueno, pero pensá en esto. ¿Qué pasa si te imaginaras dos situaciones distintas, ¿no? Y vos pudieras ser dos elementos. O sea, en realidad puede ser un elemento y tenés que elegir entre estos dos. Ok. ¿Qué elegirías ser? ¿Un envase de plástico, viste? De esos como los que te dan en la comida por peso. Sí. Tipo, vas al chino, te dan una... Vos si agarras un encendedor cualquiera y encendés el envase de plástico, ¿en cuánto tiempo se derrite? Claro. 20 segundos. Sí, rápido. O preferís ser una sartén. La sartén Que aguanta. la pones sobre el fuego Claro. y no solo la sartén aguanta el calor. Cuando vos le pones un elemento crudo a la sartén arriba, Claro, lo cocino. lo cocinás y creás una tercera cosa. Hasta ahí tenías fuego, sartén, muy bueno, 10 minutos después acaba de pasar algo mágico. Tenés fuego, tenés sartén, Sí. y le agregás un tercer elemento crudo y sacás un cuarto elemento. Y a partir de eso se da la creación, ¿entendés? Es como Sí. mágico. Sí. Lo que sí tenés que saber, o sea, la sartén aguanta mucho más que el envase de plástico, pero ojo también, si lo dejás la suficiente cantidad de tiempo, no importa lo que hayas puesto, se va a quemar. Claro. A un límite. Con la vida y con los vínculos y con lo que sea y con el trabajo, lo mismo. O sea, básicamente te preguntas si puedes ser un sartén o un topper. Claro. ¿Eres sartén o eres O sea, topper? yo para mí, de ahora en más voy a andar por la vida preguntándome, ¿qué soy? ¿Soy un envase de plástico o soy una sartén? Mis amigos. Yo quiero ser sartén. Mis amigos, ¿son topper o son sartén? Yo quiero amigos que sean sartenes. Y de vez en cuando hace falta un envase de plástico. ¿Para qué? Ah, para ir a comprar al chino. O para guardar lo que hizo la sartén. Cierto. O sea que alguien tiene que ser el envase de plástico de las situaciones. Siempre. Qué difícil eso. Bueno, este es el intro más raro de todo el podcast. Yo hablo así como si lo tuviese 100 episodios. Pero bueno, técnicamente eres el tercer episodio. No sé si lo saqué en orden, pero bienvenida, Melania. No es Trump. Bienvenida, Melania Donald Trump. Gracias, No, Cristóbal, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor. Y aparte creo que es el podcast más argentino que he hecho en mi vida porque, aparte, bueno, obviamente estoy en Argentina y vamos tomando mate mientras hablamos. Así que... Ergo no sabemos si está siendo grabado el sonido mientras se vamos. Claro, es una forma amigable de avisar de chicos, si hay un sonido extraño, es mate. Listo. ¿Por qué Pero- todos los venezolanos que toman mate feo? Por favor, no todos toman mate feo. Y bueno, sí, yo tomo mate uruguayo, si quieren verlo de alguna manera. Que eso es como tomamos mate solos. ¿Por qué es la intro más rara? Porque por lo general yo lo comienzo con lo que acabo de decir. Pero como tenías una reflexión extraña, dije, listo, ya fue. Bueno, así se queda. Este es un podcast creativo. Y las cosas creativas... Hablemos de sartenes. Hablemos de sartenes, chicos. Bienvenidos. Aparte, si vieron la caja en la que está apoyado el micrófono, daría mucha... Va con la temática, me parece. Claro, porque además antes de empezar a grabar también dijimos, bueno, pongamos el micrófono en una caja porque esto va a ser increíblemente mejor. Y da la casualidad de que la caja es otro elemento culinario, que es una licuadora. Así que bienvenidos sus auspicios. Bienvenido a los Porque auspicios. siempre pensando en marketing. ¿Viste? Una amiga mía me dice,
Siempre, o sea, puede ser que cada cosa que estés diciendo al final hagas el retruque y cierres con un... Y ahora podemos recibir su auspicio. Pero bueno, en resumen, ¿les puedes explicar un poco a los que te escuchan quién eres y qué haces y un poquito de dónde vienes? Ay, qué timidez. Sí, por supuesto. ¿Cómo era la pregunta, señora? No, tipo, ¿Querés que cuente cosas de mí? no, tipo un resumen corto de dónde vienes, qué has hecho. Resumen cortito. Sí, Soy cortito. Melania Silich, gerente de marketing de Suma Solutions. Suma es una empresa que se dedica al desarrollo e implementación de software para e-commerce. Así que esa es mi vida hoy, pero durante como 10 años me dediqué a ayudar a distintas marcas del mundo del entretenimiento y la cultura, si querés, a trabajar desde la tecnología para lograr un mejor crecimiento. Claro. Así Muy que bien. eso es lo que me fascina, básicamente. Me fascina pensar en cómo la tecnología va cambiando la manera en la que nos comunicamos y la manera de sobrevivir con eso es pensar cómo lo hacemos con las marcas. Claro, y cómo se consume todo eso. Y el pitch súper marketero, ¿no? Tipo, marketinero, marketero, Ambas. marque, Ambas. bueno, Acá lo que usamos sea. marketinero, pero en otros lados se usa marketero. ¿Sí? Creo que sí. No sé qué se usa en Venezuela, imagínate, o sea, ya, ya se me van Es más, olvidando. no sé, ¿qué es el marketing? Exacto, ya se me van olvidando palabras. Estoy leyendo un libro increíble sobre marketing, Sí, que se llama, de hecho, Esto es Marketing, de un señor que se llama Godín. y se consigue acá. El ¿O adicto por divino. No se consigue, lo tiene una editorial argentina. Ah, bien. Pero bueno, después te lo paso. Sí, sí, después lo pasas y yo lo pongo en la descripción. Que me del- parece del hermoso episodio. porque el tipo tiene también un recorrido muy, muy largo de haber ayudado a distintas organizaciones y en vez de partir del lugar duro de decir la definición formal del marketing, ¿no? Sí, Empieza, creo que dando sopapos para todos lados diciendo, chicos, si ustedes están haciendo marketing pensando en el corto plazo de la venta, están en problemas. Y llama la atención como pone el punto, ¿no? Ahí diciendo, el marketing no es eso. El marketing es que yo entienda cuál es tu necesidad, no crear una necesidad nueva, sino ok. entender que vos tenés un problema funcional y que yo tengo un producto que puede solucionarlo. Mi Ok. producto está para servir a tu problema, no al revés. Yo no voy a generar un problema en tu vida para que vengas a comprar mi producto. Y ese cambio en el enfoque me parece muy interesante, sobre todo para pensar en esta época en la que tenemos. Primero, tantísimos canales de comunicación. Sí. Segundo, tantísimo exceso de productos. O sea, hay una cantidad de oferta por categoría de productos gigante, Absurdo. ¿no? Es como absurdo, ¿cómo decido? Es por el Hay- tema de lo digital y la globalización que te puso todas las manos y... Exacto, hay una paradoja ahí terrible, que es, si a mí me expones a 20 productos, ¿cómo voy a saber cuál elegir? Claro, aparte ya hay un punto donde hay varios que son buenos, hay varios que son baratos, hay varios que son... ¿Entiendes? Ya no es... ¿Cómo me destaco? Por la imagen, o sea... ¿Por qué elegiste el celular que elegiste? Porque era barato con respecto a los del resto, por ejemplo. ¿Por qué elegiste el siguiente que elegiste? Que está en camino. No, en verdad este lo elegí porque me había comprado una Mac Mini Ujú. y quería un iPhone porque hay ciertas capacidades que, bueno, lo que ellos te venden, que si te mantienes Estás en el ambiente- ecosistema, ¿no? Claro. Sí, entonces, y es verdad, o sea, al principio lo hice como un poco por presión y después me di cuenta que sí, que Sí, sí, que sí es ahí, verdad ahí. y sí hay ventajas. Sí. Eso es cierto, eso es cierto. Pero Pero- ¿ves ahí como fue una cuestión práctica y porque ya habías tomado una decisión anterior de, bueno, tengo una compu, Claro. lo que sea, tengo una compu, un iPad, Pero está bien, o sea, Pero que tu cámara tenga 2 píxeles más de definición que la otra cámara, ¿cuál es el problema del usuario ahí? No hay un problema del usuario, hay un problema de la empresa, que es, esta empresa necesita seguir vendiendo celulares para subsistir. Sí, sí, total. Entonces, ahí es donde creo que tenemos un quiebre. Y se nota. Ahora hay muchas empresas que no saben qué hacer y te venden humo y
Y bueno, ahora mi nuevo teléfono con un píxel más. Y tú, bueno, ¿y ahora? Y entonces, ¿te acordás creo que Y ya no sé. en 600, ahora en 1000. Pero perdón, ¿qué hice? ¿Te pegué? Claro. Y ahí es donde yo pienso, viste que vos nombrabas a Apple y Apple no es que tuvo un cambio de estrategia, me parece que en el fondo siempre fue parte de su estrategia, pero viste que los lanzamientos de Apple ya no son tan seguidos. Claro, ¿Por qué? Porque la gente está frenando esta necesidad de recambio todo el tiempo y empieza Sí. a haber una tendencia, en parte porque tiene que ver con algo que también charlamos alguna vez, que es hay un momento de recesión en el mercado, no solo en Argentina, claro. hay una tendencia a cambio en el consumo. Sí. O sea, en la medida en que haya recesión, la gente va a tender a no cambiar. No, y aparte siento que ya la gente conoce de tecnología, ¿entiendes? Entonces, ya no le puedes decir que es mejor que tengas el de 12 megas y no el de 6, sino te va a decir, ¿y por qué? O sea, ya la persona entiende, ya sabe que es un mega, ya sabe que es un píxel, ya sabe que es resolución, bueno, más o menos. Entienden un montón de términos que hace 10 años no entendían, así que, Es como, claro, Tipo- a ver, los marketineros nos tomamos el trabajo de empezar a educar en claro, ciertas cosas, porque entendíamos que también era la manera de comunicar el beneficio. sí, Pero ahora que comunicamos el beneficio, ese conocimiento que le pasamos a nuestras audiencias, se queda con las personas, no se va a ningún Sí. lado. Entonces yo ya te enseñé que era un píxel, listo, ya sabés que un píxel no sirve para un carajo, claro, porque ¿qué diferencia hace Ujú. esos 200 píxeles? Ajá, Ajá. maravilloso. Entonces, si yo ya le enseñé que no sirve para un carajo, claro, o que necesita ser una diferencia abismal para ser real, empezamos a retroceder. Retrocedemos un poquito en nuestra decisión de compra y decimos, yo ya tengo este conocimiento, ya sé que me impacta tanto en mi vida, ya sé que esta necesidad, aunque Claro. no lo sepa conscientemente, ya sé que esta necesidad no es real. Espero a que me lo roben, digo, espero a que se me rompa. sí, es así. Bueno, si estás en Estados Unidos lo cambias y... O claro, se vas acabó. al local. Qué hermoso. Me Tipo- gustan mucho las marcas que hacen eso. Tipo, toma, tengo $20 aquí en la mano, ¿me das ese coso nuevo que acaba de salir? Gracias, chao. Sabes que la otra vez estaba viendo un posteo en LinkedIn. LinkedIn es mi nueva red social favorita. Ok, también, O sea, también. viste que hay gente que consume, bueno, no, también consumo mucho Twitter. Uf, consumes literalmente los dos extremos, ¿no? Esporádicamente tengo momentos de mucha producción en Twitter y, Ok. y después me retiro durante años, literal. Uh. Y después vuelvo, Ok. probablemente ahora que estamos cercanos a las elecciones y me encanta este momento, vuelva a hablar de nada que ver, a hablar de ensaladas. Ok, O sea, no sé, o de lo que sea, o de poesía. No sé tanto de o poesía. de toppers y sartenes. Claro, me encanta que digas toppers. ¿Cómo se Toppers. dice? El chino no te da toppers, te da unos envasecitos. Envases. blancos, ¿no? Envases es una palabra muy Que hay rara, gente pero que bueno. lava y recicla y vuelve a usar. Es hermoso. ¿Qué cosa? ¿Los chinos? Los toppers. Ah, toppers. No los toppers, sino los envases de plástico, porque los toppers están hechos para seguir viviendo. Los Exacto. envases de plástico no. Y eso es un problema, porque después Y se termina en el nota. estómago de una tortuga. O en el nuestro, pero bueno. Bueno, el nuestro. No, en ¿sabes? serio, en serio. ¿Sabés que el agua está llena de plástico? No, y dicen que el pescado tiene mucho plástico, muchos microplásticos y estás comiendo plástico, o sea, Exacto. así que no. Exacto. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Eso suena que se viene una pregunta. ¡Ya! No, en verdad tengo muchas preguntas en la cabeza. Diablos. Siempre tenés muchas preguntas en la cabeza. Siempre tengo muchas... Exacto, pero la gente que no me conoce en persona y no conoce a Mel, yo a Mel le hago preguntas básicamente todo el día. Y en el tiempo libre le hago preguntas de cosas que me pueden ayudar para mi no tiempo libre. Yo Así tengo que... otra pregunta. Sí. Las preguntas Sí. son para vos la forma perfecta del lenguaje. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te gusta mucho hacer preguntas. Porque soy una persona muy curiosa. Porque por lo general, por más que el tema sea alejado de mí, tengo una idea de algo, ¿no? Porque sí, porque no estás en blanco. Y siempre es como, a ver, ¿qué opina esta persona? Y voy como un niñito con un palito al sapito y que cuenta. ¿Puedo ver. señalar el hecho hermoso de que se supone que yo soy la entrevistada y te estoy haciendo preguntas a vos? Claro. Para que hables de vos. No importa, no pasa nada. Ya hubo otro invitado así y después, y después le volteé la entrevista. Es como un sartén, ¿ves? Vaya. Este... ¿Estamos haciendo panqueques? No, en verdad, es así.
yo me estoy imaginando que la persona que puede escuchar un episodio de marketing por ahí no es un manager de marketing, ¿entiendes? Pensé que ibas a decir no es humana. Ah, no, no. No es un manager. No es perfecto. un manager de Sí, marketing, claro. ¿no? Es una chica o un chico o un chico. La mayor parte del tiempo no somos managers. Exacto, porque llegar a manager son un montón de escalones, ¿no? Ay, pero incluso mientras estás siendo manager, en realidad no estás siendo manager. Vas tirando Pero ese fruta. es otro tema. Eso es otro tema para otro día. Sí. No, en serio. Entonces, me imagino también que esa persona, que yo he conocido varias, comienzan en agencia de publicidad y comienzan de community manager, comienzan de quizás redactores y no sé si tienes alguna idea de cuál es el camino para nada, ir como subiendo, porque no es el título realmente lo que me da duda a mí, es que en todo el mundo creativo las carreras tienden a pagar mal. Sí. Entonces, a mí me parece muy importante que la persona aprenda a darse su valor y a conseguir una ruta. ¿Entiendes? Sí. Y voy a aprovechar, me parece que tengo una linda historia para contarte ahí. No sé si es un récord, no sé si es un ejemplo o un consejo acerca de cómo seguir, porque me parece que ningún camino es perfecto y ninguna posición final es la posición deseada, pero me parece lindo porque te va a contar algo de mí que creo que no sabías. Okay. Salvo que hayas leído muy bien mi currículum. No. Que es que durante mucho tiempo, como muchas mujeres, Sí. y tiene sentido que diga mujeres y no cualquier otra cosa, en Argentina, no sé si en Venezuela es igual, A ver. pero en Argentina normalmente el recorrido, no para todo el mundo es empecé trabajando en una agencia, Ok. sino que la mayoría de las veces, más abajo todavía de empecé trabajando de asistente o asistente de cuentas o community manager o lo que sea, es empecé trabajando de recepcionista o empecé trabajando de secretaria o empecé trabajando de cadete. Ok, cadete es que tipo... Cadete es como, bueno, lo que ahora haría, por ejemplo, un Rappi. Ah, ok. Es el motoquero, el pibe que lleva en moto, en auto o en lo que sea, Sí. de un lugar a otro los papeles. Ok. En una época con internet mucho menos ágil o lo que sea, en donde no había tantas maneras de legitimar la documentación, donde había que ir a hacer más trámites. Sí. Bueno, eso es un cadete. El pibe que va haciendo trámites de un lado para el otro. Sí. Bueno, así como para los varones es el cadete, para las mujeres era la recepcionista o la secretaria. Ok. Yo trabajé muy poco de recepcionista cuando tenía como 18 años. Yo empecé estudiando algo que no tenía nada que ver con el marketing a todo esto. Ok. Yo empecé estudiando letras cuando salí del colegio. Bien. Salí del colegio y empecé letras y teatro. ¿Qué tendrá que ver? Y en un momento, vueltas de la vida, en un momento volví, ya había dejado de estudiar teatro, o sea, estudiaba teatro en el conservatorio, no un tallercito. Sí. Ya había dejado de estudiar letras porque me había ido a vivir un año a Chile, volví. Era más grande, ya tenía 27 años, era grande para estudiar. Y me pregunté cómo cornos se conectaban esas cosas que yo había estudiado. ¿Cómo conectas la literatura Sí. con el teatro, con la vida en la empresa, que yo ya había experimentado como recepcionista, ya había experimentado como una especie de responsable de administración de una empresa muy chica en Chile, de tecnología casualmente también. Sí. Era como, bueno, todo esto ¿qué tiene que ver? Tiene que ver que es comunicación, perfecto. Si todo esto es comunicación de distintas formas ¿Cómo que y estudio las que tenga que ver? empresas necesitan esto, yo estudio a ver alguna forma de comunicación corporativa y cada universidad más o menos tiene propuestas distintas de llegar a esto. Publicidad no me tentaba tanto, fui descartando. Ok. Pero cuestión que hasta que empecé a estudiar formalmente esto, yo ya tenía 28 y empecé a estudiar relaciones institucionales, que es una cosa súper ambigua, porque es como relaciones institucionales y públicas. Ok. Bueno, mientras tanto conseguí trabajo en un lugar que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que es como si te dijera el primo hermano del Banco Mundial, pero más chiquitito. Con lo cual
había mucha relación con el gobierno, papá. Y yo pensaba, ay Dios, mientras iba a estudiar, ¿eh? Salía del banco a las 6 de la tarde, de trabajar con los gringos, qué sé yo, y me iba a la facultad, con 28 años. Y me iba a la facultad y veía a mis compañeros que tenían todos 18, la mayoría 18, y eso que en el turno noche la mayoría de los que tienen 18 igual trabajan. Claro. Sí. Entonces ya ahí había un beneficio. Pero yo me preguntaba esto, porque lo que veía que pasaba era la mayoría de las propuestas laborales para esos chicos era que hicieran una pasantía. Y yo no podía hacer una pasantía gratuita. Claro, ya tú Yo estabas necesitaba trabajar. trabajar. Yo necesitaba que me entrara plata porque tenía que pagar un alquiler, tenía que pagar ciertos gastos míos. Venía de una situación y de un contexto en el que no podía darme el lujo, o yo sentía que no podía darme el lujo de no tener un ingreso. Ok. Entonces dije, pues Melania, paciencia, 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 paciencia. A veces la paciencia en serio es la reina de las virtudes. Espera, vos buscá y esperá mientras seguí trabajando como secretaria en ese lugar, que igual era un súper lugar. Porque Ok. ¿por qué? Porque esa secretaria era más una especie de asistente de proyectos en un área que era específicamente energía, Ok. distintas formas de energía, entonces era muy interesante, se cocinaban cosas que estaban buenas. Bien. Y viste cómo es la curiosidad, a mí todo me daba curiosidad, entonces igual secretaria, igual leía todo, ¿va? Y le iba preguntando a mi jefe cosas, y mientras tanto, bueno, Aprendes de algo. iba cursando, iba viendo cuáles eran las opciones laborales, y yo decía, no, en agencia yo no voy a poder entrar, porque no puedo entrar por una pasantía, así que mi experiencia por acá tiene que entrar en otro lado, y en algún momento se me vencía el contrato, porque en esa empresa yo estaba por 3 años, los contratos eran siempre, salvo para determinados cargos más Ok. jerárquicos, eran 3 años, y yo estaba al segundo año, y dije, voy a empezar a buscar porque esto va a venir para tarde. Claro, obvio. Bueno, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Y en algún momento veo una búsqueda, y esa búsqueda decía, se busca secretaria con especialidad en comunicación. Y yo apliqué como aplicás a tantas otras cosas cuando estás Sí, sí, buscando. Bueno, acá dice que es especializado en comunicación, pero a la vez, y era en un medio de comunicación. Bien. Esto puede estar bien. Tuve una entrevista, fui al principio, viste, la primera vez con una agencia de recursos humanos, que era la agencia de esa empresa. Era una empresa muy, muy grande, entonces adentro tienen su propia empresa que se dedica a recursos humanos. Ok. Bien, tuve la primera, pasé, me pareció que había salido muy linda. Bueno, no tenían mucha idea de qué se trataba. Pero la entrevista salió linda porque, Dato importante. viste, como charlamos, salió lindo, yo le conté lo que estudiaba y qué estaba haciendo y qué cosas eran importantes para mí, ¿no? Y qué cosas me fascinaban, y dentro de esas cosas que me fascinaban, me fascinaba la tecnología. Y me fascinaba cómo Internet estaba cambiando todo. ¿Esto qué año es? ¿Te acuerdas o Y no? charlamos de eso. Sí, claro que me acuerdo, 2010. Un momento realmente fascinante. Sí. Y entonces me preguntó un poco de eso. Bueno, y pasó. Y a las 2 semanas me volvieron a llamar y me dijeron que la persona que iba a ser mi jefe, o que iba a ser el jefe de este cargo, le interesaba conocerme. Bueno, Muy bien. buenísimo. Y contame, ¿para dónde es? Porque hasta ahí no me contaban porque era confidencial. Y yo no que iba a saber que era la agencia de recursos humanos. Claro, sí, sí. Yo no entendía nada. En esa época vivía además mucho más en Bavia que ahora. O sea, si ya vivo en Bavia es como cuando uno no está del todo presente en el planeta Tierra. Ok. Eso es en Bavia. Yo no estoy del todo presente en el planeta Tierra nunca, pero en esa época menos. O sea, es como vivir en la luna. Exacto. Bueno, en esa época ya vivía en Marte. Muy ¿Viste bien. como ahora digo, quiero vivir en Marte? Bueno, Ya en está. esa época estaba literalmente en Marte, pero en mi cabeza. Ok. No como ahora que quiero estar con los pies en Marte. Y tuve esta entrevista de 2 horas fascinada con el gerente general de Radio Mitre. Ok. Y yo ahí ya no podía creer nada de lo que me estaba pasando. O sea, ya de por sí era increíble. Nada. Y el tipo me explicó durante 2 horas todo lo que tenía en la cabeza, y yo callada, casi como cuando uno está frente a un papá que el papá lo está sermoneando, Sí, rezando.
sí, 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 hasta que después de 2 horas del tipo encantado contándome qué era lo que estaban haciendo, me dice, ¿y vos por qué creerías que podría ser buena para esto? Porque no sé si te contaron, pero el puesto cambió. No estamos buscando una secretaria. Porque al final nos dimos cuenta de que no va por ahí. Estamos buscando un analista de estrategia digital. Juan. Y yo como, mirá, bueno, genial. La verdad es que no me imaginaba que venía por acá porque no fue lo que charlé en la entrevista anterior. Claro, tampoco me avisaron de este cambio. Tampoco me avisaron de este cambio. Particularmente la tecnología es un tema que me súper interesa y empezamos ahí a hablar de esto. Sí, Y el tipo me dice, porque además es un momento de mucha evangelización, o sea, no es que la compañía está preparada para esto, entonces... Y yo aprendí con él. O sea, aprendí porque él me agarró la mano y me llevó y me habilitó esos espacios y porque hay algo en la curiosidad, retomo lo que vos decías antes, sí. de si es acaso la pregunta una forma perfecta de comunicación. Yo diría que sí. Para mí las preguntas lo son todo. O sea, no importa tanto, para volver a tu pregunta de origen, Sí, no sé si importa tanto dónde estás empezando, si empezás en una agencia, si empezás como cocinero, si empezás, como sea que empieces, sino para qué estás haciendo ese recorrido. Cuando yo cuento que frené en un momento y me di cuenta que lo que conectaba todo era la comunicación, es porque para mí es muy importante llevar un mensaje. Para mí, esto es un comentario muy de geminiana. Me encanta porque cuando hablamos además de signos de astrología, hay algo fascinante ahí, pero hay algo de época en la fascinación de esta gente por la astrología y a mí me encanta entender eso. Ok, Hay razones, te voy a compartir un texto. dale. Hay un señor, un filósofo italiano, que se llama, ¿italiano era? Se llama Maffesoli, que tiende a explicar las tribus. Y dice, bueno, a ver, analicemos esta época, ¿eh? Sí, Y se están pasando un montón de fenómenos interesantes. Hay cambios en el consumo, bla, bla, bla. Por ejemplo, ¿qué onda con la fascinación de la gente por la astrología? ¿Por qué después de tanto tiempo de enfocarnos en la mirada científica y de poner en el centro a las ciencias más duras, sí. por qué ahora la gente está volviendo al conocimiento no científico, no solo Sí, la están astrología? están volviendo teorías locas también. Exacto. Sí. Por teorías locas, capaz tenés ganas de hablar de la teoría de la simulación, por ejemplo. Pero no, no ahora porque se va toda la mierda de igual. Bien, la gente está fascinada por la astrología. Sí. La gente está fascinada por la astrología, entre otras cosas, porque necesitamos volver a conectar con algo superior, porque porque empieza a volver a estar en el centro la pregunta del por qué y para qué habito, Sí, para qué vivo, qué función le doy a esta vida que voy pasando, por más corta que sea, y qué sentido cobro en el universo total. claro. Esta conexión simulada que tenemos, porque no, las relaciones que tenemos muy pocas son profundas, significativas, pero a la vez estamos conectados con el mundo. Bueno, ¿para qué nos conectamos? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Y la astrología en eso, para mucha gente, es una forma de orientar la lectura de cómo es uno y cómo son los otros. ¿Qué pasa con eso? Bueno, todo esto porque para los geminianos se supone que el centro de las cosas está en la comunicación. Ok. Mercurio, para los antiguos griegos, es el dios de la comunicación. Ah, no sabía. El planeta Mercurio se llama Mercurio. Sí, Entonces representa en astrología todo lo que tiene que ver con comunicación. Cuando yo digo, conecto esos puntos y lo que tenía sentido para mí era comunicación sin saber toda esta explicación que te acabo de dar, digo, hay un recorrido perfecto de ninguna manera, pero sí es importante que cuando vayamos dando esos pasos nos preguntemos qué valor le vamos a llevar. O sea, ascender, llegar al cargo para llegar al cargo, claro. no sé si tiene mucho sentido.
hacer marketing porque sí para el corto plazo, yo no le encuentro sentido. Para mí no tiene propósito Claro. el mero hecho de la venta. La venta tiene que dar una solución a algo. Bueno, ¿a qué le estamos dando soluciones? Si pensamos en el recorrido, en los escaloncitos que vamos haciendo, no sé si hay un recorrido perfecto, sí hay relaciones perfectas. Sí hay un... No relacionarse utilitariamente, pero relacionarse colaborativamente. Ok, entiendo. O sea que si yo agarro toda esta información y la comprimo en una capsulita, porque aparte lo interesante es que yo soy súper científico y ateo y todo lo que quieras meter de por medio, Yeah, baby. y tú eres súper esotérica y crees en un montón de cosas. No sé cuál es tu límite, pero entiendo que estás súper abierta a esas cosas. Ah, lo más gracioso es que yo no creo en nada. Ah, bueno, listo. Yo solo sé que existe. Bueno. Es como con todo. Existe. Bueno, pero si yo comprimo toda esta info en una capsulita, diría que lo importante para crecer es tener una misión en la cabeza, ¿no? Ujú. Y entender que las relaciones en tu trabajo son más allá que relaciones en tu trabajo, porque van linkeadas de cierta manera a tu meta general que tienes en la cabeza, ¿no? Va por ahí. Algo así. O sea Y lo que, mismo con las ideas. sí, o sea que de conclusión dirías que para... Hay que tener una conclusión sobre esto. Una No, no conclusión sé. es un montón. No, la conclusión es un montón, pero diría, por ejemplo, si yo quisiera, es que esto es lo que me pasa, veo muchas personas a las que yo sigo en LinkedIn o en Instagram, porque pueden ser conocidos o no conocidos, ¿no? Que trabajan de community manager y digo, bueno, todo bien el primer año, todo bien el segundo, qué raro el tercero, cuarto, quinto, y Pero sabés digo, por qué es eso, ¿no? y digo, o sea, no sé cuáles son tus metas en la vida, obviamente, cada quien varía, pero me preocupa un toque, ¿entiendes? Obvio Tipo, que te preocupa, pero ¿por qué te preocupa? me preocupa porque digo, bueno, a ver, debería haber cierta evolución. Primero que todo, todas las carreras del campo creativo están devaluadas y es un problema real. Y entonces me digo, bueno, o sea, esto significa que de aquí a 10 años van a haber un montón de community managers de 45 años. ¿Y cuál es tu sombrero? Community super senior. O sea, ya va. ¿Y cuál va a ser tu aporte? Te voy a hacer otra pregunta. Es como que me pone un toque nervioso. ¿Vos crees que dentro de 5 años, señora, el community manager va a seguir existiendo? En 5 años, el community manager, lo más probable, bueno, no sé si en 5, pero tal vez en Irá 10, mutando. va a estar reemplazado porque lo podemos hacer de manera automática. Claro. La mayoría, a ver, el trabajo creativo está devaluado porque la mayoría del trabajo que llamamos creativo no es trabajo creativo. Claro, ¿Cuándo fue la última vez que se te cayó una idea nueva? claro. Es trabajo que yo agarro cosas creativas y hago algo con eso. Exacto. Sí, totalmente. Entonces, yo creo que ese trabajo, y esto creo que probablemente sea lo más serio que vaya a decir en todo este intercambio. Creo que el trabajo creativo está devaluado, pero también creo que hay muchos de nosotros devaluando el trabajo creativo. Sí, hay muchas personas que Creo que no sí. estamos pensando en profundidad sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que está pasando y cómo Porque veo mucha reacción, ¿entiendes? O sea, gente que no se está preparando, sino que está reaccionando a lo que va pasando. Y a Exacto. partir de allí voy haciendo. Exacto. Pero también creo que así como yo fui secretaria, probablemente el community manager talentoso Claro. que hoy es community, probablemente en 10 años esté parado y sea un creative content, bla, bla, bla. Claro. Creo que va a existir esa evolución, creo que realmente va a haber que dar un paso muy distintivo para convertirse en esa persona, porque tampoco es necesario que todos seamos managers de algo. No, obviamente Me que parece no. que este es un mensaje que debería servir tanto para los que quieren como para los que no. Sí, Para sí, los sí. que quieren, mi mejor mensaje es curiosidad, curiosidad, curiosidad. O sea, Leer mucho, leer mucho. no existe en comunicación y en marketing alguien que triunfe en el canon de lo que significa triunfar para nosotros, que triunfe sin ser curioso. Claro. O sea, la curiosidad para mí es el motor de todo.
si no te hiciste la pregunta de cómo se hizo esa campaña, de qué hay en el fondo, de cómo se construyó ese mensaje, si no te estás preguntando por qué está ahí esa coma, Ujú. o por qué elegí poner este aviso en la calle en vez de ponerlo en digital, cuando digital es tanto más barato. Claro. Bueno, hay un montón de razones. Hay que preguntarse por qué por lo menos 4 veces. Sí. El ser autodidacta y preguntarse las cosas para mí es clave y eso te lo impulsa la curiosidad. Bueno, conoces hay un gráfico que creo que, no estoy seguro, ¿no? Que se llama el gráfico del pescado o algo así, que es un esquema para resolver problemas, ¿no? Te preguntas 5 veces el por qué. Entonces, un ejercicio, no sé, no vendo suficientes productos, ¿por qué? No, es que no he hecho mi campaña de marketing, ¿por qué? No, porque es que no he contratado a una persona de marketing, ¿por qué? Porque no tengo porque plata. taca, y de repente llegas y dices, al final del día es por esto. Entonces, es como aplicar eso eternamente en tu vida para todo, ¿no? Claro, y si uno encima lo puede aplicar para la vida, genial. Yo creo que no hay nadie de marketing que se lo pueda, que pueda atravesar su profesión y pueda crecer a este nivel que decíamos, Sí, si no te estás preguntando por qué. Y si te estás preguntando por qué y estás viendo lo que pasa en nuestro entorno cada vez los trabajos están más automatizados, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás viendo esa transformación alrededor, también vas a entender que el camino no es ser community manager para siempre, que ese claro. trabajo en 5 años no va a existir. Hoy estaba viendo un videíto en Twitter de 20 segundos de David Bowie. David Bowie me parece un ser fascinante, verdaderamente fascinante. Un tipo que hace 20 años decía, Internet, un tipo que es un músico, o sea, no Claro, viene claro. del palo. Y él decía, Internet en una entrevista de la BBC, Internet va a cambiar el mundo, va a cambiar la manera en que entendemos los medios, va a cambiar todo. Todo está cambiando con Internet. Todo el mundo, sí, señor. Y el periodista le decía, no, el periodista le debatía. El periodista le decía, pero David, ¿no te parece que en realidad Internet lo que va a cambiar es la manera en la que transmitimos? O sea, Internet es un canal, pero no cambia nada más, es un canal mediante el cual, como si te dijeran que es el caño, ¿viste? Es el cable. Claro, Es claro, el cable es mediante el uno cual más. pasamos el mensaje, pero esto es lo mismo. Y David diciéndole, pero no, va a haber vida en Marte, ¿no te das cuenta? Yo lo escribí en una canción en el 76, creo que es. Yo escribí una canción que dice, hay vida en Marte. Y ahora lo escuchás Elon Musk y efectivamente hay gente pensando en la vida en Claro. Marte. Y cada vez es más real y cada Y vez... cada vez es más real porque estamos haciendo mierda a este planeta. Pero, Claro. y entonces más vale que pensemos en eso. Sí, sí. Pero... Eso es un artista, eso es ser creativo. Si David Bowie hubiera sido... A ver, ¿quién es el David Bowie de hoy? Pero no contando con que tiene que ser específicamente un cantante. No. Y bueno, yo he puesto todas mis fichas en Elon Musk en este momento de mi vida. Perfecto. El tipo es un físico, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera venía Creo, o del programador, no palo. estoy seguro. No, creo que es físico. El tipo ni siquiera venía específicamente del palo en el cual nos inspira diariamente. Sí, sí, sí. Eso es lo que digo cuando, ¿quién es el próximo? ¿Quién es el David Bowie de nuestra época? Claro. ¿Quién es la persona lo suficientemente creativa para mirar cualquier aspecto del mundo que nos rodea Y darle una vuelta. y decir, no, Internet no es un cañito? Claro. Pensemos la vida en Marte. Claro, tipo... Por ejemplo, a mucha gente... Claro, en este momento ya no, pero mucha gente cuando este tipo dijo de sacar cohetes reusables, dijo que estaba loco, que yo qué sé. Y él lo que entiende es, chicos, si queremos ir a la Luna o queremos ir a Marte como si fuese un viaje común, estas cositas, que son carísimas, tienen que ser reusables. Punto. Exacto. Exacto. Y la gente no, que es muy difícil y esto y aquello. Está bien, sí, es muy difícil. Es muy difícil. Probablemente no lo logren los próximos Es la 30 clásica, años. es la clásica respuesta. A ver, todavía no a los empezamos temas la Luna difíciles. de nuevo, ¿no? Claro. No, no han empezado. No, pero vamos a llevar los temas difíciles a el marketing, porque estábamos hablando de eso. Sí. Estábamos hablando de marketing y tecnología. ¿Te acordás que cuando nos presentamos yo te dije, durante mucho tiempo trabajé en universo cultural? Sí. Parte de ese universo fue una editorial. Trabajando con la editorial, en algún momento, para un lanzamiento, con el equipo de trabajo, empezamos a charlar con Google.
y empezamos a pensar con Google qué podíamos hacer de especial para un libro. Claro. Aparte, eso es un tema que quería hablar contigo. Una empresa, no, un rubro que se encuentra en un momento súper especial y súper complicado. Súper. No venden. La gente dice que la gente no lee, yo no estoy de acuerdo. La gente dice No, que creo el que libro está lee muerto. distinto. Leemos. Lo Eso. podemos llamar, ¿Internet es el caño? No. lo podemos llamar lectura millennial. Por ejemplo, yo leo título, un toque del medio, final. ¿Me interesó? Leo completo. Perfecto, listo. Bueno, pero lees. Así que no me vengan con que la gente no lee. Claro. O sea, yo creo profundamente en la lectura. También creo profundamente en que la lectura y la capacidad de lectura, que no es saber leer, sino poder interpretar Claro, distintos digerir eso. en distintos niveles eso que estoy leyendo, es algo que pertenece cada vez a un grupo más chico. Estoy convencida de que el mundo es de idiocracia. Ok. Estoy convencida. Me da muchísima pena, trabajo todos los días para que eso no sea así, pero creo que existe mucho potencial de que eso suceda. Nos alimentamos cada vez peor, el cerebro necesita alimento para tener capacidad de desarrollarse, para llegar a tener la capacidad de aprender, para llegar a tener la capacidad de leer a distintos niveles. Claro. Así que chicos, coman bien. Pero, Pero volviendo en serio, cuando Sí. estábamos hablando con Google de cómo hacemos, ¿qué podemos hacer juntos? ¡Ey! Pensamos una idea, que es escribamos un capítulo de un libro físico en Google Docs, que lo escriba la autora en una semana, en sesiones conectadas una vez por día. Publicamos la agenda de esas sesiones, invitamos a sus... Y lo llamamos libro vivo. En el libro impreso había un código QR para que quien comprara el libro también pudiera acceder a las sesiones después de que fueran grabadas. bien. E hicimos una flor de campaña para que la gente efectivamente supiera que eso sucedía. Claro, obvio. Hicimos una campaña de anticipación. 2 semanas antes empezamos a comunicar que esta acción se iba a hacer. Hicimos una conferencia de prensa con Google. Google, además de trabajar con ellos, no solo que te da acceso a gente muy, muy, muy creativa que está siempre desafiándote a pensar un poquitito más allá de tu idea, Sí. sino que además, por ser Google, tiene una capacidad de comunicación increíble. Entonces hicimos una conferencia de prensa con periodistas de cultura, con periodistas que no eran de cultura, son muy distintos los dos ámbitos, y nos rompimos todos el lomo, íbamos, las oficinas de Google quedan en Buenos Aires, en Puerto Madero, Sí. nos íbamos todos los días después del editorial, Por 2 semanas. nos juntábamos por una semana de grabación de sesiones, nos juntábamos con la autora, ella tipeaba, creaba, pensaba. Hay un montón de magia ahí, también no les voy a contar el truco. Claro. El caso, yo me acuerdo que cuando lo conté, cuando todavía lo estábamos diseñando con el equipo de trabajo y con la gente de Google, yo lo compartía con amigos, ¿viste? Como con mis amigos, con mi familia, con gente conocida del palo. Chicos, ¿qué les parece esta idea? Mirá lo que estamos pensando. A ver qué volvía, a ver si crece, si no crece. Mel, estás loca, Mel, estás loca, Mel, estás loca. Era una idea tan revolucionaria, no estábamos planteando ir a Marte. Mel, estás loca. Eso no va a servir para nada. Una campañaza fue. A tal punto que se terminó, me da un poco de vergüenza decir esto, se terminó ganando un premio en Cannes para publicidad y marketing. Eso es como que ya llegué a Marte, mamá. Claro, exacto. Llegué a Marte. Lo logré. Sí. Entonces, digo, las ideas hay que desafiarlas. Hay que desafiarlas y aprender a detectar cuándo vale la pena desafiarlas. ¿Ves? Ay, me da ganas de volver a la metáfora de la sartén. Uf. Hay que saber cuándo ¿Cuál? sacar la sartén del fuego. Yo te iba a decir que cuando la idea era un sartén o cuando la idea era un... Bueno, también. También. Pero sí, Hay ideas que yo a veces tengo cada idea que decís, no, esta déjala. Esta déjala. claro, esta la olvidamos y nunca la dije. Y... O esta guardátela para otro lugar. Porque también pasa que las ideas para mí necesitan convivir con el momento, necesitan convivir con la cultura. Sí.
uno puede tener una idea que sea genial, que no convive bien con el producto para el que la está pensando, no convive bien con la empresa, Sí. porque no convive con su estilo de comunicación, con sus necesidades, con el producto que ofrece, lo que sea, o porque no convive bien con la época. Hay gente Sí. que es tan tremendamente innovadora que dice, ¿es posible la vida en Marte? Sí, pero dentro de 50 años. Claro. O sea que salvo que tengas la plata para autofinanciarte o para convencer a tus financiadores, financistas, inversores. Inversores, vamos. Salvo que tengas la capacidad de convencer a tus inversores y demostrar investigación científica realista, mejor abandonar la idea de Marte. O sea, a mí me Sí. encanta la idea de Marte, pero la verdad, ¿yo puedo hacer eso? Claro. No, que lo haga Elon. Y me lleve. Y me lleve. Bueno, después hablamos del tema del matrimonio. Pero te hago una pregunta. ¿Tienes algún proceso creativo para sacar ideas? Muchos. Sí. Sí, el proceso creativo no me cuesta tanto trabajo como el otro. Yo trabajé mucho más por el otro, por el aprender a planificar, que por el Ok. creativo. Pero para el creativo tengo como muchos talleres mentales, lo llamo yo. Ok. Son espacios donde Mel está trabajando su cerebro y... Sí, sí. y no. Es como gente martillando. Había un capítulo de Los Simpsons donde Homero martillaba, ¿no? O sea, que si estás en un proceso creativo de una idea y yo te voy a hablar, baja Mel del cerebro de la casilla 6 a la casilla 1 de comunicación y me dice, Sí, y ¿qué pasó, Chris? Dime. Sí. Notaste muchas veces eso sucediendo, ¿no? Sí. Mel con auriculares, normalmente. No sirve. Mel con No auriculares, poniendo música. Bueno, me da un poco de vergüenza incluso decirlo, pero normalmente busco en distintas plataformas, puede ser YouTube, puede ser Spotify, música para concentración y creatividad. Concentración porque, bueno, sí, ese es mi mayor problema. Tengo una Concentrarte. concentración muy corta, parecida a un colibrí. Pico y me voy, pico y me voy, pico y me voy. Hasta que encuentro que esas 10 cosas por las que reboté conectan. Mi palabra clave para todo es comunicación, pero es conexión. Es cómo conectan las cosas. Entonces yo ya dejé de juzgar, al principio juzgaba mucho ese rebote. ¿Por qué reboto tanto entre idea y idea? Ok. Porque la Luna y Marte están conectados. Claro. Entonces, y están conectados porque hay un universo. Si yo pienso solo en la Luna, no significa que no pueda tener una buena idea acerca de la Luna. Claro. Pero si entiendo que hay una Luna, hay Marte, hay un planeta Tierra, hay un universo, hay una Vía Láctea, Sí. y así hasta ver un Big Bang, Ujú. me parece que las ideas son más poderosas. Pero ahora, cuando hablamos de proceso creativo formal, Sí. porque eso es como, bueno, sí, Claro, está- ese es el tuyo propio que te es funciona a como, ti. ya está flasheando porque hace 10 años que haces este ejercicio, Claro, lo tienes entonces hay dominado. cosas que ya tenés incorporadas. Pero hay momentos en los que una idea te cuesta más. Ujú. ¿No? Y es como, bueno, estoy tratando de sacar esta campaña y no llego. Estoy tratando de sacar esta campaña y no llego. O estoy tratando de pensar esta acción. Muchas veces por ahí para campañas es más fácil, pero ¿qué haces cuando tenés que hacer una activación? ¿Qué haces cuando tenés que comunicar una idea que es difícil? Sí. Un tema difícil. Viste que hay temas Un tema que no te gusta. Si a mí el tema no me gusta, o por lo menos no me molesta, todo funciona. Pero es que si no me identifico, no puedo. No, mi cerebro dice, Chris, nos fuimos de vacaciones. Shut down. Chao. Y es un problema real porque va a pasar muchísimo. Que estás trabajando y te toca trabajar en algo que no te identificas, no te gusta, por ahí también te molesta o no te molesta, no importa, pero no es de tu agrado y de repente te encuentras en esta de que, hey, amigo, tú eres creativo y te toca. Y al final del día o en media hora o lo que sea el tiempo que te pusieron, van a esperar algún tipo de respuesta. Resultado mínimamente creativo. Sí, Además, o sea, entonces- en tu caso no solo un diseño, sino un diseño creativo. Claro, entonces va a ser como, bueno, y ahora que estoy de UX, funcional. Y con toda una excusa por detrás de por qué esto es así. Así que, básicamente es un cartel bien grande que dice, no me interesa Bueno. que no te interese. Exacto. ¿Sabes qué es lo que hago yo ahí? Cuando no me interesa, Sí. no me interesa, no me gusta, lo que sea.
hago el ejercicio de pensar que no soy yo, Ok. ¿no? Y ahí es cuando recurro a mi pasión por el teatro. Entonces juego a ser otra persona. Está bueno. Y digo, ok, voy a actuar como si fuera una persona a la que le interesa. Claramente, si no me interesa es porque yo no soy el público para esto. Claro. Si yo no soy el público para esto, pero esto está vendiendo, significa que hay un público para esto. Hay una persona, claro. Hay una persona para esto. Si hay una persona para esto, yo tengo que pensar quién tendría que ser, qué papel tengo que actuar para ser esa persona. Claro. Y ahí uso algo que a mí me sirve, que es construir un buyer persona potencial. ¿Sabés qué es el buyer persona? En el episodio pasado, bueno, o depende cómo publique esto, hablamos de las personas y de los casos, porque la chica trabajaba en diseño de moda y ahí también se hace. O sea, no es que ahí también se hace. Se hace el buyer persona en moda, no tenía ni idea. No sé si es específicamente el buyer persona, pero ella, cuando tú vas a hacer no sé, una ropa, en el caso que sea ropa, tú tienes que pensar quién es el cliente. Y cuando ella decía, y cuando quién es el cliente no significa, no, la persona que vive en tal lado, no es. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde estudió? ¿Qué Bueno, come? claro. ¿Qué come esa persona? Entonces sí es un buyer persona. Sí, Bueno, cuando hacemos una campaña, o sea, realmente si la hiciéramos bien en todos lados, sí, siempre deberíamos hacer un buyer persona antes de lanzar una campaña de un producto, porque tenemos que entender quiénes son las audiencias potenciales de ese mensaje. No da lo mismo comunicarle a José que comunicarle a María, claro. en una época en la que tenemos una capacidad de personalización increíble. No da lo mismo. No da lo mismo que yo mire tu diseño, que tengo 40 y que probablemente en 5 minutos y medio tenga presbicia. No, es así. O sea, cuando pensás en UX y en la funcionalidad y armás un diseño, Sí, potencialmente, ¿te da lo mismo pensar en Melania de 40 años que viene del palo del marketing a pensar en José que es constructor? claro, es distinto. De ninguna manera, son dos productos distintos, aunque el producto sea el mismo. La campaña es distinta. Y lo que yo muchas veces me pregunto es, bueno, hablamos un montón de esto. Sí. El marketing se llena la boca hablando de esto. ¿Pero cuántas veces en serio lo hacemos? Es que eso es un tema que me he dado cuenta que está en todos lados. En UX se llama deuda UX. ¿Deuda? Sí, deuda. Es una deuda UX donde tú en el proceso, según el cliente, el presupuesto y el tiempo, tú dices, bueno, todos estos pasos ideales de UX no los voy a poder hacer. Entonces, ¿cuáles hago? Bueno, ok, hago este y este, ¿no? Eso lo verás al inicio o lo verás en el camino, ¿no? Depende de un montón de cosas. Y cuando el proyecto se lanza, que por general es un MVP, dices ¿Qué es un MVP? un Minimum Valuable Project, algo así. Es como que lo menor funcional, Ujú. la propuesta más disminuida que En funciona. marketing también tenemos eso. Bueno, y después se supone que tú tienes que comenzar como UX a comenzar a saldar esa deuda. Porque por ahí dijiste, bueno, está bien, déjame no hacer el estudio de las personas tan profundo porque no hay tiempo ni presupuesto. Pero déjame yo personalmente, como Cristóbal, antes de diseñar esto, medio pensar quién es el usuario. Ok, entonces ya por ahí tienes una deuda que quizás tienes que machar con tus analytics de marketing a la hora que lanzas el producto, a ver si lo que medio pensaste era lo correcto. Igual quiero decir algo y va a ser horrible. Voy a decir algo muy, 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 muy feo. Sí. Me parece vagancia. Creo que eso es vagancia. Es un tema súper fuerte, sí. Ah, Sí, pero no sí. me estás diciendo que no, lo peor es No, que me no. estás diciendo que sí. Es Es vagancia. un tema súper fuerte porque... ¿Por qué carajo no estás haciendo tu buyer persona? ¿Qué presupuesto necesitas? No necesitas cobrárselo al cliente. Ya se lo estás cobrando al cliente. Sí. Séntate y haz el trabajo. Y es que eso es algo que yo creo que a todo diseñador y a todo creativo le frustra, porque el creativo sí hay personas que no le interesa su trabajo, eso sí es así, eso está en todos lados, pero el creativo por lo general siempre se frustra porque dice, no, pero ya va, no me dejaste bocetar, no, pero ya va, no me dejaste hacer esto, no, pero ya va, y entonces terminas como presionado en un ambiente donde te quiero como creativo, pero porfis,
¿puedes de alguna manera exprimir la parte final de una vez? Claro, es como, te quiero como creativo, pero acá estamos haciendo chorizos. Dale. Claro, podemos tipo, ¡pum! Saca lo final como si hubieses hecho lo anterior, pero en verdad no lo hiciste, pero confío en tu experiencia a la vez. Ok, entonces ocurren este tipo de cosas O la otra. y se les pone nombre. O sea, ya cuando algo tiene nombre es porque es un problema. Sí, sí. Punto. Sí. ¿Deuda UX? ¿En serio? Deuda UX, búscalo en inglés. No, lo puedo UX creer. debt. O sea, Sí. me parece muy mucho. Yo tenía un jefe con el que me enojaba mucho, porque teníamos el siguiente debate. No tenemos plata para hacer investigación de mercado. Nunca tuvimos, no sabemos quiénes nos compran. No, bien bello. Publicábamos 60 libros por mes, 60 títulos. Y no tenemos plata para hacer investigación de mercado, decía él. Y yo decía, pero tenemos las redes sociales, ¿por qué no las usamos para hacer las preguntas correctas? Claro. En vez de tratar de imponer nuestro producto, usémosla para entender quiénes nos leen. Y teníamos siempre ese debate, que es muy interesante como debate en sí, más allá de Sí. que uno puede decir, Mel, ¿estás segura de que estás contando esto en un podcast? Sí, estoy segura, porque estoy segura de que es un debate que tienen cientos de personas, cientos No, de jefes, no jefes. Y para mí se tiene que hablar, porque hay muchas personas que no se sientan y dicen a su jefe, hey, todo bien con que seas mi jefe, y todo bien con el cliente, y todo bien con lo que tú quieras. Pero están estos problemas. Pero necesito un ratito para hacer esto. O, ¿sabes Sí. qué? Vamos a hacer estas preguntas en redes. Claro, O, ¿sabes qué? No tiene sentido que sigamos teniendo esta cuenta en Instagram. ¿Sabes por Sí. qué? Porque nuestro buyer persona sí, o no sea, está ahí, está en LinkedIn. y son cosas que si resuelves te dan las respuestas a tus preguntas de ¿y por qué no me compran este producto? ¿Y por qué esto no funciona? ¿Y por qué nadie usa mi página web de específicamente esto? Bueno, ¿hiciste toda la tarea de atrás? No, ¿verdad? ¿Y si la hacemos? No, no quiero. ¿Y si la hacemos? No, no quiero. ¿Y si la hacemos? Entonces es eso, es No. como, Al revés, ¿por qué no querés hacerla? claro, ¿Por qué no querés hacerla? Desarmá cuando el otro te está diciendo no, no la hacemos, no, no la hacemos, no la hacemos. Nuestro trabajo desde marketing. A ver, el trabajo de marketing, como toda área de servicios, a veces es muy ingrato. ¿Por qué? Porque mientras todo funcione bien, las campañas, las redes, lo que sea, dependiendo de cómo esté estructurado tu equipo y la función que tenga dentro de esa compañía, que va a depender de si sos consumo masivo, si sos retail, Sí. si sos editorial, si sos un medio de comunicación, si sos una agencia un factory de software. Va a depender muchísimo el rol de marketing y de diseño Sí, súper. según si sos agencia, va a cambiar el ritmo, va a cambiar la función, va a cambiar el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Los nombres de las cosas, es ¿no? increíble. Los nombres y las cosas. Es lo mismo, pero el nombre cambió. Pero es lo mismo. Y lo que no cambia nunca es que somos un área de servicios y para todas las áreas de servicios el trabajo es muy ingrato. Si lo estás haciendo bien es tu trabajo y si lo estás haciendo bien, agárrate. Digo, y si lo estás haciendo mal, agárrate. Claro, sí. ¿Por qué? Porque la gente solo te mira, y por la gente hablamos de la propia gente de la empresa, Sí. solo te mira cuando lo estás haciendo mal. Solo te va a mirar cuando publicaste la foto en la que alguien estaba bostezando, pero nunca más va a venir alguien a decirte, y esto es algo que pasó, es real, ¿eh? Y tuvimos que tener una conversación en la que yo dije, hice mal mi trabajo, no me di cuenta de que estaba bostezando. Claro. El problema no es que bosteces, el problema es mío. Yo me tendría que haber dado cuenta de que había alguien bostezando en esa foto y no me di cuenta. Claro. Entonces tuve que ofrecer de corazón, che, gracias por avisarme, discúlpame, ya saqué la foto. Pero lo cierto es que en general estas conversaciones se habilitan cuando hay una queja. Exacto. Si no hay queja, no hay construcción, no hay nada. La pregunta es, si yo trabajo para un cliente, ¿no? O sea, saliendo de esta situación, si yo soy agencia, Sí, el cliente va y ¿a quién se queja? Normalmente al ejecutivo de cuentas. claro. Bien, el ejecutivo de cuentas traduce su reclamo a, digamos, diseño en este caso. Sí, para suponte que pensar. sea un problema de diseño. Supongamos que es un problema de diseño, traduce su reclamo y dice, che, el cliente no está muy seguro con las creatividades porque no funcionan, la campaña no convierte. Y te llevan el problema. Claro. El problema que el ejecutivo de cuentas interpretó que tenía el cliente. Sí. Y normalmente lo va a transformar en algo que la agencia pueda vender.
Sí. O sea, la traducción se va a acomodar a lo que la agencia puede vender. Y ese es un problema que las agencias y las empresas y los equipos tienen para adentro. Que no sé cuántas veces... ¿Estoy prendiendo fuego todo? ¿Otra vez? Sí, no sé, puede ser. No, pero no importa, porque la idea de este podcast, que ya lo he dicho en otros episodios, es que se abran debates, se rompa todo, se vuelve a armar. Claro. Hay como un componente bastante egoísta aquí, que es, me hace falta conocer gente, porque no, obviamente no soy de Argentina, quiero conocer gente y aparte quiero robar conocimiento de alguna forma legal. Entonces, es como... La bajada de este podcast va a ser robando conocimiento de forma legal. Claro, es como, ¿y si te invito y comparto este conocimiento? Y eso es básicamente lo que está Claro, ocurriendo. estamos intercambiando conocimientos. Sí, Y yo creo que todo manager, hablando en serio, y era tu pregunta de origen, ¿cómo hacemos para llegar? Bueno, más vale que cuando llegues a manager te estés haciendo estas preguntas. sí, que no se te olvide todo, Que no se te olvide, todo lo que pasa. que no se te olvide que tu equipo de trabajo tiene problemas. Sí, Que tu equipo de trabajo va a necesitar soluciones que van a tener que venir de vos. sí, Que, que te va a tocar, cuando no sé, tu persona de tu equipo te pida más tiempo para un proyecto, te va a tocar pelearte por, no sé, 24 horas más, yo qué sé, lo que sea. exacto. Y te va a tocar. Punto. Que el cliente va a tener un problema y tu equipo va a tener otro y que uno trabaja en esa conciliación, Sí, que uno trabaja para hacer crecer a su equipo también, sí, y que en eso para mí es obligación ser generosos. Creo que es parte de nuestro deber en la estructura sí. ser generosos, compartir la información porque sin información no Sí. podemos trabajar. Porque viste que hay una frase por allí que dice que hay empresas que les da miedo entrenar a las personas y se les vaya. Y entonces la respuesta a esa frase es, ¿y qué pasa si no las entrenas y también se te van? No, ¿qué pasa si no las entrenas y se te quedan adentro? También, ¿no? Pero digo, siento que eso ha cambiado últimamente y sí siento que los grupos de trabajo están más abiertos. Antes había como un egoísmo de no te enseño esto y ahora es más bien, déjame enseñarte porque si te enseño a ti, después somos dos que sabemos lo mismo y podemos tipo elevarnos un toque. Exacto. Sí. Así que Vamos a tener un momento de silencio incómodo. un momento de reflexión donde nadie está viendo la reflexión en los ojos de Mel y se preguntan qué está reflexionando. Estoy pensando en algo y no tengo claro en qué. Eso, volviendo al ejercicio creativo. Todo Sí. el disparador de esto fue, hey Mel, ¿cuál es tu ejercicio creativo? Bueno, algo así, algo como el este Bayer, rebote. algo como este rebote, pero el Bayer persona es parte del ejercicio creativo que hago siempre. Pero todavía más importante me parece cuando uno tiene la oportunidad, porque no siempre tiene la oportunidad. Sí, Si en el buyer persona, en la construcción de ese buyer persona, pueden invitar a participar a gente que no sea del equipo de marketing, mejor todavía. sí, mejor todavía, porque Mejor todavía. son más reales. Exacto. Es como si yo probara una app. Ya yo sé dónde va a estar el botón, ya yo sé dónde está. ¿Qué es? iOS, Android, dale. No, invita a tu tío, dale, ponlo. Invita a alguien que no sepa navegar. Sí. Invita a alguien que... A ver, También En depende el de caso tu de que- target, ¿no? en el Obvio. caso de que tu producto ande más o menos por ahí, que tenga sentido. Claro, Pero, por ejemplo, yo que trabajo en la construcción de mensajes de productos que son hipertecnológicos y dedicados a un segmento específico, que es el B2B, sí, o sea, el negocio a negocio. ¿Qué pasa cuando yo no vendo a consumo masivo? Yo no vendo al público, no le vendo al consumidor final. claro, vendes a las empresas. Yo le vendo una empresa. Y dentro de esa empresa, las personas que son decisores de la compra de nuestro producto tienen perfiles muy distintos. Hay una parte que viene del área específica que va a utilizar la herramienta, pero también muchas veces hay un sector de compras que no es necesariamente tecnológico. Claro, ¿Cómo hago para explicar un producto complejo de una manera sencilla, de una manera breve, de una manera sintética, para poder explicar sus mejores atributos? sí, Eso es un desafío y para eso el buyer persona es súper útil. Porque si yo no entiendo que una cosa es un gerente de e-commerce
que sabe de memoria lo que le estoy diciendo, no necesita ni que yo se lo explique, ¿sabes qué? Sabe mejor que yo, Claro, porque es obvio. la herramienta que usa todos los días. Ellos me explican a mí para qué usan esa Claro, herramienta. su necesidad. ¿Cómo la usan? ¿Con qué cosas se encuentra su equipo de trabajo? ¿Dónde le duele más el zapato? ¿Dónde le duele el zapato? Esa es otra hermosa pregunta cada vez que estás pensando en un mensaje. ¿Dónde le duele el zapato a la persona que va a recibir este mensaje? Claro, Porque si yo le digo a alguien que... ¿Viste como cuando alguien está muy, 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 muy mal y vos le decís anda a terapia? sí, claro. La persona que está muy, muy mal y vos le decís anda a terapia. Ahora te hago otra pregunta. Te voy a robar el último conocimiento. A ver. ¡Oh! Sí, Yo por estoy ahí. aprendiendo tanto más. Te voy a robar esta, porque, bueno, la gente no lo sabe, pero Mel y yo trabajamos en el mismo piso, ¿no? Así que Mel ha tenido ¿Estamos prendiendo fotos? Claro, Mel ha visto más o menos cómo es mi proceso creativo y siento que dentro de lo poco que me conoce, ¿no? Y ya se dio cuenta que mi proceso creativo es bastante, creo que me habías dicho estructurado, algo así me has dicho. Y es verdad porque algo que yo sé de mí es que yo soy mitad creativo, mitad completamente lógico y eso es un conflicto, ¿no? Y algo que también se dio cuenta Mel es que mi kriptonita es que si yo me doy cuenta de un problema, me da lo que se llama tunnel vision, cuando te pones como las gárgolas de los Lo caballos único así, que ves es eso. y es tipo, Chris, pero velo después. No, es ahorita, es ya, esto debe resolverse, y entra mi robot interno, pi, pu, pi, pu, resolver header, pi, pu, pu. Entonces, sí, a ver, en cierto punto está bien, porque por ahí logras conseguir la solución, pero si no lo consigues, se convierte en un problema. Y comienzan a pasar las horas y no consigues solución. Y siento que entro como un loop de esto no se va a acabar nunca. ¿Tienes algún consejo para No, gente no, tan rara como yo? Tengo una pregunta primero. ¿Por qué necesitas resolverlo en ese porqué? Esto es terapia creativa, otro podcast. En un próximo capítulo haremos terapia creativa. No, bueno, dijimos que había que preguntar por qué. No entiendo por qué. No entiendo por qué necesitas resolverlo en ese momento. Claro. No sé, soy así, soy como, para esas cosas soy estructurado, porque siento que en las cosas de diseño se van como casando. Por ejemplo, el header se casa con el slider se casa con... Y se casa en el sentido de se casa en el look, se casa en las proporciones, se casa en la fuente que usas, un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo dejo una deuda, por usar el mismo concepto, si dejo una deuda arriba, después más abajo, o cuando haga otra cosa, esa deuda me va a pesar. Me va a pesar porque voy a conseguir algo parecido y como no resolví lo anterior, error. Y empieza a tirar error todo el sistema. Ujú. Pero tal vez esté bien eso. Ojo, que si no tienes respuesta a esto no hay problema, porque... Tal vez no haya respuesta a esto, claro. Claro, ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que la respuesta a eso es simplemente a veces aprender a aceptar el método propio. ok. Para mí, para todos los que trabajamos en comunicación, hay una sola obligación. Una sola. No, dos, porque ya dije que la curiosidad. Sumaría la otra, que es el autoconocimiento. Claro, El autoconocimiento y la aceptación. El trabajo interior es clave. sí. ¿Por qué? Porque es imposible comunicar algo que uno no sabe cómo conecta. Ujú. En eso sí me parece que hay una responsabilidad. Ahora, ¿por qué es importante la aceptación de eso? Porque si vos necesitas tener el header resuelto antes de todo lo otro, necesitas tener el header resuelto. Punto. Por ahí la respuesta es, no te estreses tanto, Claro. entiende que es parte del proceso. Claro, la respuesta es no te castigues por Claro. necesitar el header. Ahora, te voy a contar algo. Yo para todos mis trabajos de investigación, vos sabés, estoy haciendo una maestría. Sí, Y esto es algo que me pasó siempre en los trabajos de investigación. Yo para escribir voy teniendo algunas ideas random que sé en el fondo de mi cabeza que de alguna manera están conectadas.
Y lo que hago mientras escribo es entender cómo están conectadas. Ok, Pero necesito sentarme a escribir para conectarlas. Hasta que no escribo, no tengo tan claro cómo conectan. claro. Mi herramienta de conexión es la escritura. Soy mejor escribiendo que haciendo otras cosas. Está bien. Soy mejor escribiendo que hablando. Soy mejor escribiendo que queriendo a la gente. No. Soy mejor escribiendo que definitivamente que cebando mate. Entonces, escribo para conectar ideas. Claro. Ahora, el proceso de eso, ¿querés saber cómo es? Abro 800 millones de ventanas Que las he visto. que las has visto, relacionadas con el mismo tema. Me obsesiono ridículamente durante mucho tiempo con una sola idea y entonces puedo estar hablando de la simulación o de inteligencia artificial durante años. Claro. Por ejemplo, ahora me fascina tanto la inteligencia artificial como a los 18 me fascinó